Muy bien, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, Que a ya ver veo si... Dime. que tienes una actividad muy fructífera de live como este. Muchas gracias por invitarme a participar contigo nuevamente. Hombre, gracias a ti, sobre todo porque ya sabemos que eres un crack, que sabes mucho de columna y bueno, y la verdad es que ya acaba de decir ya una persona por aquí se ha hecho de rogar, o sea, que ya estaban con ganas de que se hiciera el directo. Sí, la verdad es que Así que, la otra vez que se suspendió porque no pudo ser, pues la verdad que tuve muchos privados preguntándome que bueno, que si lo íbamos a volver a repetir y por supuesto aquí estamos con mucho gusto para, pues bueno, aclarar algunos conceptos y a ver de qué manera pues podemos transmitir algunos conceptos relacionados con el dolor de cuello y sobre todo con la prevención de ese dolor de cuello, pues a través de una disciplina como la que tú también manejas del yoga. ujú. Bueno, pues si te parece, preséntate habrá muchos que serán pacientes tuyos y te conocerán, pero seguramente habrá gente que no, así que brevemente, si puedes contarnos un Vale, poquito por de supuesto que ti. sí. Mira, como bien sabe la mayoría de los usuarios que estoy viendo que están conectados, pues bueno, yo me llamo Rafael Periáñez, soy cirujano ortopédico y especialmente dedicado a la cirugía de la columna, tanto a nivel lumbar como a nivel cervical. Me paso el día, pues bueno, viendo problemas de columna y dándole soluciones quirúrgicas a la mayoría de ellas. Pero también hay que conocer que efectivamente, afortunadamente, pues no todos los problemas de columna ni de cervicales como los que vamos a tratar hoy, pues tienen una solución quirúrgica. Son los menos los que al final terminan pues pasando por quirófano, pues porque ya la situación es inevitable, ¿no? Hay una serie pues bueno, de circunstancias en las que son inevitables pues pasar por quirófano, pues para sobre todo condiciones como hernias, estenosis que provocan una compresión de un nervio o del canal medular a nivel de la médula y entonces pues provocan una clínica neurológica progresiva que nos obliga a operar. Pero, que por cierto, no lo he dicho, pero mi actividad la desempeño en el Hospital Vitas de Sevilla, donde veo pacientes privados y pacientes de compañías. Una vez que ya te he comentado todo esto, hablamos de cervicalgia, ¿no? ¿Qué es la cervicalgia? Pues bueno, dolor de cuello. Pero el dolor de cuello puede ser por múltiples factores. Muchísimos factores pueden provocar dolor de cuello. Como ya te he dicho, hay una cantidad de cervicalgia que ahora podríamos denominar específicas, pues porque tienen una causa muy clara, muy delimitada, ¿no? Podríamos destacar hernias de disco, enfermedad degenerativa distal, artrosis, estenosis de canal. Esas patologías que están muy claro lo que ocurre, pues bueno, en muchas ocasiones en su historia, en su evolución, pues precisan de una intervención quirúrgica. Pero, ¿qué pasa con aquellas cervicalgias que no tienen indicación quirúrgica? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Por qué ocurren? Eh, ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? ¿Qué factores influyen en que se desencadenen ese tipo de dolor permanente que es tan frecuente? Pues dolor en la base del cuello, en la nuca, dolor en los trapecios, dolor ya que se irradia incluso a toda la zona lumbar, ¿no? Porque si Perdona, hay Rafa, algo que cuidado, discúlpame, ten cuidado porque tu micro roza con no, tu... Sí, vale, y se rosa oye. con la camisa, ¿no? Vale, perdón, Sí, ten cuidado. pues lo controlo. Entonces, ¿qué hacemos con en esas circunstancias, ¿no? Y sobre todo, cómo podemos actuar para evitar que ese dolor de cuello se instaure en nosotros, se mantenga y nos haga la vida bastante difícil. Mira, ahí hay una cosa que es fundamental y es la postura. La postura que tenemos en nuestro día a día es fundamental para el dolor de cuello. En nuestro estilo de vida occidental, y bien te digo occidental porque también hay un estilo de vida oriental, pero en nuestro Ujú. estilo de vida occidental, donde estamos inmersos en largas jornadas de trabajo, sobre todo sentados, sobre todo delante de un ordenador, nuestras posturas son muy deficientes, porque tendemos a pues, hacer una flexión mantenida de la cabeza
Y a otra cosa que es muy interesante, que me voy a poner de lado para que lo podáis ver, es la posición de tortuga, la Sí, posición del cuello de tortuga. Se sí. llama así, en la literatura la denominan así. Posición del cuello de tortuga o el síndrome de la cabeza adelantada, ¿no? También ya hubo alguna polémica en nuestra conversación anterior Sí, sobre el text neck. Vamos a omitir recuerdo. ese término para que nadie se malinterprete, pero sí que la posición de actualmente se tiende mejor a llamarlo síndrome de la cabeza adelantada. Ujú, Esa posición es muy mala. Esa posición, ¿por qué es muy mala? Porque esa posición conlleva una hiperexcitación de unas cadenas musculares y una inhibición de otras cadenas, ¿no? Entonces genera lo que en fisioterapia se llama un síndrome cruzado, ¿no? Hay una serie de músculos como son el trapecio superior, ujú, el esternocleidomastoideo, el pectoral, que adquiere una hipertonía en contra de otros músculos que están debilitados, porque es muy importante conocer que en el equilibrio de nuestra cabeza ujú. siempre va a haber una serie de músculos agonistas y otros antagonistas. Unos tiran hacia un lado y otros tiran hacia otro. Entonces lo importante es mantenerlos en equilibrio y que no haya unos que predominen sobre otros, ¿no? Cuando nos preguntamos cuál es la posición de la cabeza normal, ¿no? Porque claro, muchos de nosotros, pues tú te pones a trabajar en el ordenador, adquieres tu posición de cuello de tortuga, los hombros adelantados y empiezas a tener problemas, dolor de cuello, dolor de hombros, nucalgia, mareo, vértigo, náusea, y ahí empieza un círculo vicioso que genera al final una situación de dolor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, la situación neutra, la posición neutra donde el cuello realmente está bien, es cuando tenemos, si hacemos pasar un eje imaginario perpendicular al suelo, nuestras orejas, el trago tiene que pasar por encima del hombro. La barbilla tiene que estar paralela al suelo y tenemos que tener una mirada horizontal, ni mirando al techo ni mirando al suelo. Si somos capaces de mantener en esa posición, el equilibrio muscular está garantizado y los Ujú. dolores secundarios a ese desequilibrio muscular, pues los iremos mitigando, incluso desapareciendo. También te digo con respecto al tema de la prevención del dolor de cuello y demás y el uso del yoga, que es lo que vamos a hablar, por supuesto, ante la presencia de un dolor de cuello, ante la presencia de unas molestias que no desaparecen, lo que tenemos que hacer primero es ir a nuestro médico de cabecera, a nuestro traumatólogo de referencia, que nos estudie, nos descarte ninguna enfermedad de las que hemos relacionado de dolor específico y a partir de ahí, una vez que ya sabemos que no tenemos una lesión grave, Ujú, para salir de la fase aguda, pues recurriríamos a nuestra terapia física a través de los fisioterapeutas, pero luego viene el mantenimiento. ¿Qué hacemos cuando ya hemos superado nuestra fase aguda, ya empezamos a encontrarnos otra vez bien, pero no queremos recaer? Ahí es cuando entra, pues bueno, una actividad bastante interesante como es el yoga, ¿no? Porque el yoga no solo nos va a ayudar a mantener una buena posición, nos va a ayudar también a controlar el estrés, porque el estrés también es un factor de riesgo importante para el dolor de cuello. Decían los textos clásicos, que el cuello es el sumidero de nuestras emociones. Cuando estamos con mucho dolor, o sea, cuando estamos con mucho estrés, perdón, provoca una contracción violenta, entonces el cuello hace como un efecto acordeón, ¿no? Te ujú. comprime, ¿no? Y a menos que tenga cualquier detallito que a nivel radiológico o resonancia nadie estamos exentos de eso, pues los problemas empiezan a perpetuarse. Entonces, una vez que estamos diagnosticados perfectamente, estamos descartado nada, ninguna lesión aguda de tipo específica, se nos diagnostica de un síndrome de cabeza adelantada, un síndrome miofacial, un síndrome cruzado. Entonces ahí es cuando entras tú con el yoga, tú y todos los que lo pregonamos, ¿no? Porque el yoga pues, nos ayuda en varias fases de esta situación. Primero, te va a mantener una buena alineación para que tengas un buen equilibrio entre lo que es la zona de la musculatura posterior con la musculatura anterior. Después esa buena posición nos va a permitir otra cosa, y es respirar bien, Ujú. porque como bien sabes,
el yoga es primordial respirar bien. ¿Pero qué importancia tiene respirar bien? Pues mucha, mucha. Respirar bien nos va a dotar de una buena oxigenación, con lo cual nuestros músculos Claro. van a respirar mejor, van a estar más oxigenados y van a tener más resistencia a la fatiga. Y por otro lado, una buena posición y una buena respiración pues nos permite pues, estar erguidos, nos permite tener un buen funcionamiento. La posición erguida, posición neutra que hemos comentado antes, también es súper importante para poder respirar bien, porque una buena posición erguida nos va a permitir que el diafragma funcione bien, descienda bien, nos va a aumentar la capacidad torácica y por otra parte nos va a permitir que el psoas, que está relacionado con el diafragma y el diafragma con la posición de la hipercifosis y con la posición del cuello, nos va a permitir que todo funcione bien. Mira, hay un estudio muy bonito publicado en una tesis doctoral del 2018 de una universidad de Perú, de Lima, donde relaciona el síndrome de la cabeza adelantada con el acortamiento del psoas. Sí. Imagínate hasta qué punto está todo enlazado. El hecho de que teóricamente dividamos, Rafa, ¿no? perdona, oigo un ruido rarísimo. Vale, No, es que no lo sé, perdona que te interrumpa, es que no sé qué ruido es, pero se oye como un ruido ahí, no sé si es el casco que roza o el enchufe, porque se oye constantemente un ruidito, no sé qué es lo que puede ser. ¿Ahora me escucha bien? Sí, ahora, y el momento en que roza con la ropa se empieza a oír. Pues nada, tengo dos remedios, o sujetar el micro o quitarme la ropa, me sujetaré el micro. Lo que tú veas. Sí, bueno, comentabas lo Seguimos, de mira, la sigamos. relación Te de lo digo, del... te digo la del- relación que hay todo. La sí, columna es una. La columna es sí, una. sí, No sí, podemos sí. caer en el error de pensar que las cervicales van por un lado, las torácicas van por otra, las lumbares van por otra. Por supuesto que todo es un equilibrio y que todo hay que mantenerlo alineado. Que cuando trabajamos en las cervicales no debemos de olvidar que tenemos que trabajar las torácicas y las lumbares. Claro. Y que la higiene postural no va dirigida solo, bueno, pues hoy voy a hacer higiene postural cervical. O esta tarde voy a trabajar la zona torácica. Y mañana voy a trabajar la zona lumbar. No, no tenemos que perder ese norte. La columna es una y está todo enlazado. Entonces, fíjate tú cómo de lo que te comentaba en este trabajo tan interesante, cómo se relaciona un acortamiento del psoas con la posición de la cabeza adelantada, con la posición de cabeza de tortuga. Y todo el desequilibrio que eso acontece, ¿no? Porque Claro. un psoas corto, pues tiene muchísimos problemas a nivel lumbar, a nivel torácico, a nivel cervical, tanto en cuello adelantado. Puede provocarte un psoas corto y un psoas corto, un cuello adelantado. Entonces, es Ujú, fundamental para prevenir y mantenernos libres del dolor ujú. de cuello, libre de dolor cervical, pues hacer un trabajo integral de la columna, hacer un Claro. equilibrio del psoas, hacer un ¿Podrías, Rafa, equilibrio, explicar la inserción del psoas, dónde va, a dónde va? Porque hay muchas sí, personas mira, que saben que va por la ingle, pero lo que no se imaginan es de dónde parte y hasta dónde llega y lo potente que es ese músculo. Si puedes explicarlo un mira, poquito. claro que sí, mira, el psoas es un músculo que por otra parte es el único músculo De que las conecta emociones, ¿no? sí, Le llaman. le Sí. llaman el maestro de las emociones, pero Sí. es el único músculo que conecta la columna con las piernas. Ujú. Se origina en todo el largo de la columna, permíteme que te coja aquí mi modelo, se De la origina dorsal. Ah, espléndido. en la zona lumbar, desde la L2 aproximadamente L3, a lo largo de la zona de la cara anterior de la columna, desciende a través de la ingle y se inserta en la cadera. Ujú. Entonces es el músculo fundamental, que no es el único, pero el único fundamental que nos mantiene erguidos, que nos mantiene de pie. Y es el que, por ejemplo, cuando vas a subir una escalera, es que levanta la pierna, ¿vale? Aunque luego el cuádriceps, los glúteos, por supuesto, los isquiotibiales, todos están implicados, pero es el músculo fundamental. Entonces, claro, un psoas corto, cuando uno tiene un dolor de un psoas corto, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues te coge la columna y te la endereza así. Te hace una Ujú. rectificación de la columna lumbar. Eso se traduce en una rectificación a nivel torácico. Y eso se traduce arriba a nivel cervical, que reproduce la misma curvatura lumbar, otro enderezamiento. Entonces, un psoas corto te provoca una columna plana, entera. Una Claro. columna
plana entera. Por otro lado, el psoas, a través de sus inserciones, los pilares del psoas están íntimamente implicados en el diafragma. ¿Quién es el diafragma? El diafragma es una cúpula muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y es el músculo que cuando inspiras profundamente desciende y cuando expiras Mira, se sube. eleva. Correcto. Entonces, imagínate, estamos hablando de que a nivel del cuello, hemos empezado por el cuello y hemos terminado con el psoas. ¿Por qué? Pues porque a la hora de trabajar en el yoga todas nuestras asanas, se trabaja mucho y muy bien el psoas, se trabaja mucho y muy bien el diafragma, el descenso del diafragma, y se trabaja mucho y muy bien la posición de neutra del cuello, ¿no? Si somos capaces de conseguir eso en nuestra práctica habitual de yoga, para luego de forma automática seguir haciendo eso en nuestro día a día, pues evitaremos esa situación poco saludable, pues del cuello adelantado, de los hombros adelantados, de la inhibición de los serratos. Incluso podemos llegar a conseguir en esa postura del síndrome de cruzado superior, pues unas escápulas alatas y una insuficiencia de los hombros, de los pectorales. En fin, que es una situación bastante incómoda y que es la antesala, porque claro, si tú te mantienes en esa posición durante mucho tiempo, al final terminas deteriorando el disco y provocas una hernia de disco. ¿Qué es el disco? Pues imagínate que esto que es la cervical, pues tengo aquí otra cervical, otro modelo cervical. Aquí tenemos un modelo cervical, ¿no? Pues los discos serían las almohadillas conocidas vulgarmente, que son la almohadillita que hay entre cuerpo vertebral y que permite que el movimiento junto articulado con las articulaciones posteriores del cuello, ¿no? Entonces el cuello tiene que tener esta curvita. Esto es una lordosis. Cuando ya pasamos a una rectificación van las cosas regular, y si ya pasamos a una cifosis las cosas van muy mal. Porque cuando hay una cifosis o una rectificación, desencadena una respuesta muscular por parte del organismo intentando traerlo a la posición normal. Entonces ya genera una sobrecarga y una fatiga muscular que termina generando un círculo vicioso. Dolor, contractura, contractura, dolor. La contractura impide la perfusión normal, la llegada de sangre arterial y el drenaje sanguíneo, con lo cual genera dolor, dolor más contractura, más deformidad, y al final, ¿qué ocurre? Pues que el disco termina deteriorándose, y si empezamos a tener problemas pues por compresión de cierre del foramen, pues empieza a haber una radiculopatía, un dolor radicular o un dolor irradiado que si se mantiene más de 6 meses y no es tolerable, pues en muchas ocasiones termina en la mesa quirófana. Cosa que se podría haber a lo mejor pues frenado la evolución y haberlo revertido a esa posición y haber conseguido una vida útil del cuello mucho más tiempo. Mira, de esto que has comentado, hay algo que quería añadir también, no solamente, o sea, no solo como profesora de yoga, sino como experiencia. Bueno, al final cuando somos profesores de yoga, primero comenzamos con nuestra práctica, y yo llevo ya muchos años de práctica, y una de las cosas que siempre he sentido cuando he tenido algún dolor cervical o dolor lumbar, eso que comentabas antes de esa conexión, la analogía que hago es al final con una casa. Cuando tienes, por ejemplo, te voy a contar el caso de dolor lumbar. El dolor lumbar, al final, si no trabajas la pelvis y no trabajas la dorsal, al final se nota muchísimo. Por ejemplo, cuando hay un dolor lumbar, yo porque lo he vivido en mi propio cuerpo, y es la reacción que tiene el cuerpo es que los glúteos se contraen. Cuando liberas los glúteos se libera la zona lumbar, y cuando liberas la zona dorsal también se libera la zona lumbar. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí al final es la analogía como una casa. Si los cimientos fallan, los pilares no se pueden sostener. Y si en el techo hay al final goteras, tampoco se sostiene la casa. Entonces, es como en la cervical ocurre la importancia que muchas veces hay personas que vienen, es que me duele el cuello, y se sorprenden cuando yo, por ejemplo, en las clases de yoga, para trabajar el cuello no me ciño al cuello, trabajo muchísimo la espalda alta. La importancia de esos omóplatos, como has comentado antes, de cómo están situados, de los músculos que podría ahora mismo comentar, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero la importancia de el angular del omóplato, que va por aquí. Mira,
La cuando hay un importancia del síndrome, romboides menor, del claro, romboide mayor, todo lo que sostiene a la claro, escápula, que al final, o sea, que parten de aquí hasta los trapecios y que son el sostén y que cuando esto del cuello duele, la parte de aquí suele estar cargada. Y claro, como cosas sencillas. el trapecio superior y el elevador de la escápula, los síndromes cruzados, como consecuencia de una cabeza adelantada, están hipertónicos, están tensos, con una tensión elevada. Y igualmente los flexores cervicales profundos, el trapecio inferior, los romboides y los serratos anteriores están inhibidos. Entonces, ese desequilibrio es lo que hay que tonificar, porque claro, el trapecio superior y el elevador de las capas que están hipertónicos, eso hay que bajarlos. Sin Ajá, embargo, hay que tonificar los otros, ¿no? Porque lo que tienen es que alcanzar un equilibrio para que de esa manera puedan mantener la posición correcta. ajá. Preguntan por ahí, he visto Sí, en he las leído algo. preguntas, Voy para abajo. preguntan que cuál es el origen de los mareos en las cervicalgias, ¿no? Los vértigos, ¿no? Pues Llamados mira, los vértigos. vértigos, mareos. El oído interno es el responsable del equilibrio. Entonces, cuando el oído tenemos una mala posición del cuello con una mala posición de la cabeza, Ujú, nuestros centros de gravitación están alterados. Pero no solo está alterada la posición del oído interno, que puede modificarlo, también está alterado el riego arterial y el drenaje venoso. ujú. Entonces puede justificar una anomalía cervical, una mala vascularización, una mala posición, porque el equilibrio es un pequeño detalle que os voy a dar. El equilibrio se produce como consecuencia de unas pequeñas piedrecitas que flotan en la endolinfa, que están en el caracol del oído interno. Entonces, cuando tú tienes una mala posición, hay veces que hay alteraciones del equilibrio por la mala posición, que esas piedrecitas que se llaman otolitos van flotando de manera incorrecta en esa endolinfa y al final pues se provocan esto. Entonces una mala posición del cuello, una mala posición de la cabeza de forma secundaria obviamente se traduce en una mala posición del oído interno y se puede producir alteraciones del equilibrio. ¿Eh? Pues una buena posición, una buena... Si luego ya, obviamente, si el equilibrio está alterado, eso te tiene que valorar un otorrino, porque a veces te hacen incluso unas maniobras de movimiento brusco con la cabeza para recolocar los otolitos, ¿no? Pero ya te digo, lo que estamos intentando valorar no es hacer un tratamiento de la cervicalgia, ni hacer a través del yoga, un tratamiento de una situación aguda, por supuesto que no. Lo que intentamos con el yoga es hacer una prevención, Claro, prevenir, claro. evitar. Una vez que has superado tu fase aguda de dolor, una vez que el fisioterapeuta te ha ayudado, los tratamientos médicos te han ayudado, tú tienes que hacer algo para mantenerte. Tú no puedes seguir haciendo de nuevo todos tus malos hábitos para volver a recaer dentro de un tiempo. Cuanto peor tengas tus hábitos, más pronto recaes, ¿no? Entonces ahí es donde entra pues ese equilibrio que se puede alcanzar por la práctica habitual de yoga, pues porque el yoga, pues bueno, incluye todo, ¿no? Unas buenas prácticas de respiración, unas buenas prácticas de ergonomía, una buena práctica de tonificación, pero ya no solo centrándote, como te comentaba antes, no es solo centrarte en el cuello o no es solo centrarte aquí, hay que hacer una práctica que influya en Claro, toda la columna, claro. porque la columna, insisto, y no me cansaré nunca de repetirlo, la columna es solo una. Y problemas cervicales se traducen a nivel lumbar y a nivel torácico. El problema torácico tiene su repercusión a nivel de arriba y a nivel de abajo. Igual, los niveles de alteraciones a nivel lumbar tienen su traducción a nivel torácico y a nivel cervical. O sea que no se trata no se trata de hacer, bueno, vamos a hacer un yoga para el cuello, vamos a hacer un yoga para los lumbares. No, no, no. Se trata de hacer un yoga para la espalda, para una espalda erguida. A veces Hombre, sí, Rafa, perdona, sí se podría a lo mejor, no un Hombre, yoga para el cervical, pero claro, sí tú a puedes lo hacer mejor un algunas, class. Eso sí, claro, tú eso puedes sí. decir, vamos, pues vamos a insistir hoy en algunas asanas más que Eso es. trabajan la zona Espalda lumbar, alta. pero Espalda claro, alta. espalda baja, total. Pregunta por Eso ahí sí. Sí, una había dicho chica. si se podía hacer yoga, decía Rocío, si se puede hacer yoga con varios espacios vertebrales cervicales fijados con placas. Sí se puede. Sí que se puede Evi- hacer. evidentemente, Lo único que hay que invertidas, adaptarlo. eso es, Hay que invertidas adaptarlo y diferentes. hay que, pues, bueno, adaptar la práctica y aquellas
posturas que exijan una flexión excesiva o una extensión excesiva a nivel Claro. cervical, pues tendrá que modificarlas y hacerlas pues, con la variante correspondiente para no abusar de esa zona que está operada. Igualmente ocurre si está operado de las lumbares o si está operado de las Sí, rodillas o igual. si está operado. Cualquier zona de la anatomía, esté operada, no esté operada, que moleste en la práctica del yoga, lo único que tenemos que hacer es ser consciente de ello y adaptar nuestra práctica al ejercicio físico. También le digo, siempre que pensamos en yoga, pensamos en la práctica de parece ser de que está de moda, ¿no? Parece como que si no haces una práctica de unas posturas súper raras y súper invertidas y tal, y Sí. ahora meto la mano por aquí y por allí. Realmente el yoga no lo hay hay mucha variedad de asanas y no hay, y tú puedes practicar yoga sin hacer tanta peripecia, que sí, que las Mm. piruetas, que la quiera hacer y le salga, pues perfecto, pero no es preciso para hacer un buen yogi tener una habilidad de pirueta o de asanas compleja que, bueno, que sí que está muy bonita, para las fotos está muy bien, pero quizás no es necesario alcanzar ese nivel de sofisticación, ¿no? Tan sofisticado. Podemos hacer muchas asanas que son muy completas y son bastante fáciles de ejecutar. Eso no es ningún problema. Vamos, de hecho yo tengo un compañero, Ricardo, que he hecho algún directo con él y demás, que él es profesor y formador de yoga. Él decía un poco así, con cierto tono de sorna, que si yoga fuera solamente posturas avanzadas y demás, y muy elaboradas y muy complicadas, entonces todos los del Circo del Sol ya estarían iluminados. Y tiene toda la Sí, razón del no, es mundo, que, ¿no? verdad, pues mira, yo te lo digo porque en muchas ocasiones me encuentro con los dos extremos, ¿no? Cuando recomiendo en la práctica habitual de mi consulta diaria, que Ujú. cualquiera de mis pacientes que me esté viendo estará reconociendo mis palabras, yo recomiendo de forma bastante habitual la práctica del yoga, ¿no? Y me encuentro con los dos extremos. Me encuentro con pacientes que me dicen, ¿en serio? ¿Yoga? Sí, para mi espalda, yoga, sí, para tu espalda, yoga. Porque piensan quizá que la práctica del yoga pues es sentarte en la postura del loto y llevarte una hora meditando. Eso es meditar, eso no es hacer yoga. Hacer yoga es otra cosa. Y otros que me dicen, yoga, por favor, pues yo cómo voy a hacer eso, si yo estoy operada, o tengo dos niveles fusionados. Y claro, porque piensan que a lo mejor la práctica del yoga, pues que si la postura del cuervo, que si esto, que si aquello, que si la vela invertida con la cabeza boca abajo. Bueno, sí, eso es parte del yoga moderno, pero que se puede practicar yoga y algunos de mis pacientes lo han conseguido. Recién operados se puede hacer yoga incluso sentado en una silla sin moverte, Sí, sí, prácticamente. totalmente, Se totalmente. pueden hacer todas las adaptaciones necesarias y precisas para que tú vayas desarrollando tu musculatura y vayas estirando aquellos músculos que tienes cortos y vayas acortando aquellos que tienes tonificados y largos, ¿no? Y vayas pues alcanzando de lo que se trata, el equilibrio, ¿no? Y sobre todo el yoga lleva un equilibrio de la mente y del cuerpo y alcanzar ese equilibrio es una maravilla. Ajá. A ver, Mira, para una artrodesis lumbar, yoga o pilates, ¿qué es más recomendable? bueno, el A dilema. ver, Yo creo que esto, bueno, comenta tú, yo puedo sí, decir mi bueno, opinión, di tú la tuya. a Decimos ver, la opinión. obviamente nosotros que estamos aquí hablando de yoga, vamos a recomendar el yoga, ¿no? No vamos a recomendar el Evidentemente, pilates. evidentemente. El pilates, bueno, hombre, es una disciplina que tiene una fuerte inspiración en el yoga y tiene unas fuertes raíces basadas en el yoga, aunque también tiene otras influencias. Pues realmente lo que a cada uno le venga mejor. Yo tampoco le voy a decir a nadie, yoga, te prohíbo el pilates, solo yoga. Cada No. uno en el momento de su vida en el que se encuentre encajará mejor aquí, encajará mejor allí. Obviamente, para mí, me gusta más el yoga. Eh, Creo que la parte que beneficia a la espalda del pilate, pues se fundamenta gran parte en Ujú. el yoga, que quizá pues no habría mucha diferencia. Por ejemplo, pues me dice, oye, es que yo vivo a 80 kilómetros de un centro de yoga y tengo un centro de pilates a un minuto de mi casa. Bueno, hijo, pues en ese caso tendría que hacer pilates probablemente. Pero, pero creo que la parte ventajosa del Pilates pues no deja de ser tener una fuerte inspiración en el yoga.
y que realmente pues no es ni uno ni otro, simplemente pues el que le venga mejor a cada uno. No, no voy a, por supuesto, a desprestigiar ni mucho menos el Pilates, pero tampoco soy un gran conocedor. Sí que soy conocedor de que, pues bueno, tiene una fuerte inspiración en yoga y yo el método que trabajo y defiendo es el yoga. Me imagino que tú también, ¿no, Ana? Hombre, a mí ha habido, la verdad es que siempre digo que del Pilates puedo hablar poco, puedo hablar más del yoga, es evidente. Si tengo que decir que el Pilates coge, o sea, la disciplina más antigua es el yoga, de más años, eso es evidente. Que sí es cierto que depende del momento de cada persona, porque el Pilates hay una parte que sí trabaja, que, o sea, que evidentemente trabaja también el yoga, que es la respiración, pero la respiración que se trabaja en el Pilates, por lo que yo tengo entendido por los alumnos que me vienen de Pilates, que expiran por la boca. En el yoga generalmente todo es por la nariz, salvo algunos ejercicios que se hacen, pero todo por la nariz. Entonces eso sí les pasa que, bueno, que son diferencias importantes. Y luego, pues que el Pilates hay algo que no trabaja, que sí trabaja el yoga, y es el tema, pues primero de lo que es la parte de la espiritualidad, que hay personas que les puede quizá echar para atrás. También digo, siempre lo comento, que va a depender de cómo transmite cada profesor el yoga, Claro. qué palabras utiliza, cómo lo vive, y que cada alumno tiene su profesor. También digo eso. Todos los profesores, yo no puedo gustar a todo el mundo. Y Y claro, además, otra cosita es el tema de, la aparte de la formación. respiración, de la espiritualidad, y es que trabaja la concentración y la meditación en la práctica, cosa que en el Pilates no se trabaja. Quizá la concentración, pero desde la parte únicamente física, y el yoga no solamente desde la parte física, sino también energética. Entonces, depende del A objetivo ver, de cada uno. yo me pasa lo que a ti. No puedo hablar mucho del Pilates, pero sí puedo hablar un poco más del yoga y mi recomendación pasa por el yoga. Por supuesto, si algún paciente me dice que no hace yoga, pero hace Pilates, que le va bien, pues Sí. adelante, sin problema. Y que, bueno, lo importante del yoga, pues se trata, pues bueno, que el yoga hay una práctica que está ajustada a las necesidades de cada usuario, de cada practicante. No Ujú, se trata de establecer una meta, sino se trata de hacer tus prácticas de forma progresiva, avanzando poco a poco en la adquisición de tus habilidades, la adquisición de tu capacidad de respiración, la capacidad de mantenerte erguido, de mantenerte en posición. No se trata de una ujú. clase militar de venga, que hay que hacer 4 saludos al sol, vamos, vamos, vamos. Claro, Cada uno lleva su ritmo, lleva su velocidad, lleva su intensidad. También lo importante es que, por lo menos así lo veo yo, en una clase de pilates, o sea, de yoga, perdón, pues puede haber alumnos un poco más, por ejemplo, cuando yo voy a la clase de yoga, pues yo obviamente bajo el nivel porque soy un palillo, pero si las otras compañeras son más elásticas, pues ellas llegan a un nivel, yo llego al mío, pero se trata de constancia. Por supuesto, constancia. No vale ir una tarde al yoga, ya no repetí más hasta dentro de 6 meses y decir que el yoga no te está claro, sirviendo de nada. A ver, claro. necesitamos una constancia y unos hábitos, ¿no? Porque el hábito, ya lo dice el refrán, el hábito hace al monje. Si Ujú. no hay hábito, pues no hay, probablemente no tendrá los beneficios, ¿no? Y si hay hábitos, te puedo decir que incluso la literatura internacional muy especializada en columna, en concreto la Sí. revista Spine, que para mí es la Biblia de la cirugía de columna, tiene publicado artículos del beneficio del yoga en la espalda, con lo cual eso fue lo que a mí me dijo, bueno, pues si el Sí, Spine dice que el yoga vale para la espalda, yo me creo que vale y además empiezo a practicarlo, ¿no? Fíjate hasta qué punto creo yo en sí, la revista Spine y le tengo fe a lo que se publica en ella, ¿no? sí. Y Yo quería, perdona, Rafa, quería comentar una cosita que ha dicho aquí David, que decía, la persona que ha preguntado, lo he preguntado porque el Pilates lo he probado y era un sacrificio para mí, el yoga no lo he probado. A esto quiero puntualizar algo, también depende de qué tipo de Pilates se prueba. Dentro de lo poco que conozco del Pilates, yo he trabajado en un centro en el que durante 3 años que se impartía aquí en Sevilla, que se impartían clases de Pilates y de yoga, y no es lo mismo las clases de Pilates grupales de suelo
que las clases de pilates con De las máquina, ¿no? máquinas. Claro, que es evidentemente, puedo asegurar por las personas que veía en los reformers, eso es, David. Nosotros le hemos dicho máquinas porque no sabemos cómo se llamaban, pero la cuestión es que es muchísimo más terapéutico, evidentemente, tienes que pagar una cuota mensual más alta, pero yo por la experiencia de las personas que veía en este centro, llegaban con una radiografía en la mano. Llegaban con caras de dolor y a los 4 meses se habían liberado de dolor. Son mucho más terapéuticas que una clase de pilates de suelo porque te sientes más apoyado, ¿no? Entonces, también depende qué tipo de pilates, por eso digo que es muy relativo, ¿no? Es como qué tipo de yoga también. Una persona con muchas lesiones en una clase de Ashtanga Yoga, pues para una primera clase de yoga puede ser duro, puede ser porque es un yoga muy, muy intenso, Físico, ¿no? claro. Entonces, muy físico, sí, también depende de qué profesor sea, ¿no? Pero hay que ver, Y entonces son te muchas voy a las hacer una variables. pregunta, te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Podrías aclararle a Sí, nuestros seguidores en qué consiste el que sea Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga? Porque el yoga es solo uno, ¿verdad? Lo único que consiste en función de la disciplina, pues hay más intensidad, más espiritualidad, menos espiritualidad, más bueno, rapidez, menos la rapidez, ¿no? espiritualidad, la espiritualidad siempre va, lo que pasa es que cada uno lo manifiesta de una manera. Eso es Claro. lo diferente. Y va mucho cada Independientemente profesor. del tipo de yoga que practiques, pues todos los yogas son yoga. Da igual que sea Evidentemente. yoga de un apellido, yoga de otro, de otro, ¿no? Entonces, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué tipo de yoga practico? No sé. Bueno, Hatha yoga, Vinyasa yoga, Kundalini yoga, a ver, yoga terapéutico, yoga restaurativo. bueno, al final va a depender, o sea, digamos que el que más, es más conocido, ¿no? Es el que de los primeros que empezó, el Hatha Yoga, ¿vale? Entonces el Hatha Yoga es el más tradicional. Luego ha habido, pues, digamos, como el yoga contemporáneo, que de hecho de este tema va a ser muy curioso, ya os comentaré la fecha porque igual Rafa te interesa, haré un directo sobre este tema, sobre yoga, digamos, contemporáneo y yoga más antiguo, ¿no? Un poco de cómo ha evolucionado eso, ¿no? Entonces, realmente, bueno, ha habido luego como distintos tipos de yoga que han ido surgiendo, pero Claro, han lo que ido pasa, evolucionando hasta adaptarse a la hasta por ejemplo realidad actual. aparecer el Vinyasa Yoga, o sea, que es el yoga dinámico que ha venido de Estados Unidos. Pero realmente lo que define un tipo de yoga y otro suelen ser los maestros. Los maestros, digamos, que al final crean como un linaje. Por ejemplo, eh, el, el yoga Iyengar, ¿vale? Que realmente es un yoga que viene de un maestro que era, pues, BKS Iyengar, ¿vale? Su cuñado era Krishnamacharya, si no me equivoco, y de ahí, pues este hombre creó otro tipo de yoga. El hijo de Krishnamacharya, otro maestro, por ejemplo, de Sikachar, pues creó otro tipo de yoga. Al final es que va a depender un poco de los linajes. Claro. Entonces, realmente, si es cierto, por ejemplo, el que creó el Ashtanga Yoga, el Ashtanga Yoga lo creó Patabi Joyce, ¿vale? Por ejemplo, entonces lo que digamos ha hecho que vayan surgiendo diferentes tipos son los maestros y luego ha habido como tipos de yoga que han cogido el linaje de unos y de otros y han hecho Claro. como sus propias Sus creaciones, si quieres. próximas. Eso es, Muy eso es. bien. Entonces, ¿qué te Si me he parece, Ana? explicado bien, Si... más o menos Perfecto. así. ¿Qué te parece si hacemos un breve resumen de lo que al dolor de cuello y las posturas y el yoga se refiere? Sí, Y después dejamos abierto pues algún pequeño vale. periodo de preguntas, ¿no? De Entonces, lo hecho, importante, de sí, hecho tengo dos preguntas. y ahora las vamos a Eh, responder. Yo te quiero hacer un breve resumen y con eso sí. termino y ya tú contesto las preguntas. Vale, las preguntas no son Eh, mías, ¿eh? Las preguntas son de vale, dos personas. breve resumen. Primero, importancia fundamental de la posición de la cabeza con respecto al dolor de cuello que después puede acontecer, que en función de los grados de inclinación de la cabeza en posición neutra pesa aproximadamente unos 5 kilos y a 60 grados de flexión el peso soporta 30 kilos. Wow. Eso es innegable que conforme vamos flexionando la cabeza cada 15 grados supone 5 kilos más.
5 o 6 kilos, que es imprescindible intentar evitar la posición de cuello de tortuga, llevar la cabeza a posición neutra donde las orejas pasan por un eje imaginario vertical por el hombro, por la posición del hombro, y que el yoga nos ayuda mucho porque nos mantiene erguidos y actúa sobre toda la musculatura, tonificando aquella que está débil y estirando y relajando aquella que está contraída y contracturada. El yoga lo vamos a preconizar o lo vamos a recomendar para prevenir recaídas y que obviamente, vuelvo a insistir, vuelvo a recargar, cada persona que tenga un dolor de cuello intenso, primero a su médico, después su médico lo diagnostica, le recomienda las terapias físicas de mano de fisioterapia y una vez que hemos salido de la fase aguda, para intentar evitar recaer o vernos nuevamente inmersos en esa situación de dolor de cuello, entonces ya intentamos lo que viene haciendo el efecto positivo del yoga, ¿vale? Nunca al revés. Nunca me duele el cuello, me voy a yoga. No. Primero el médico, claro, a las terapias físicas. De la terapia física, una vez que hemos salido de la fase aguda, nos vamos a buscar todas las estrategias de mantenimiento que necesitemos, entre las cuales recomendamos de forma interesante la práctica del yoga. Y una vez dicho todo esto, quedo a vuestra disposición. Y a la tuya, Ana, para las preguntas que tienes por ahí para que me formules. Sí, tenía dos preguntas que me hicieron antes del directo, pero creo que una ya la has contestado, que me la hizo mi alumna Blanca, que, bueno, decía, aunque yo creo que esta pregunta engloba un poquito más en cuanto a ergonomía, y que decía que no solamente con respecto a la posición del cuello, sino considero que también la posición de los brazos, porque me imagino que se refiere, dice que la postura a la hora de sentarse, ¿cuál es la correcta para evitar dolores de cuello? Porque me imagino que se referirá a la posición que tenemos la mayor parte del tiempo cuando estamos, por ejemplo, posición trabajando. recomendada es cadera a 90 grados, rodilla a 90 grados, si es posible a veces tener un reposapiés para elevar un poco la postura. Y lo más importante es, vuelvo a insistir, evitar esta postura de redondeamiento de la espalda con un adelantamiento del cuello que hace que nos asemejemos a una tortuga. Postura erguida, las caderas a 90 grados, si tenemos que ajustar la altura del asiento para que no tengamos las caderas ni muy flexionadas, que llevaría a una contractura del psoas, ni muy estiradas porque llevaría a una elongación. Y después lo más interesante, una vez a la hora aproximadamente, levantarte de tu puesto de trabajo y dar un paseíto de 1 minuto y volver a sentarte. Y los brazos, ¿verdad, Rafa? Importante, yo añadiría esa historia de la altura, también añadiría en cuanto al puesto de trabajo. Ni muy alto, ni eso muy es, bajo, la mesa, ni demasiada alta, que te haga elevar la barbilla, y que además la posición de los codos, que sea algo así, como ese ángulo de 90 grados. Y siempre, lo que hemos hablado antes, siempre, por ejemplo, la altura de trabajo de la visión en el ordenador, y que te esté mirando hacia arriba ni hacia abajo, la visión en un plano horizontal, el eje de la visión en un plano horizontal, intentando llevar la oreja a la posición Mira, se acaba de unir mi amigo Jaime, un otorrino bastante competente que nos hubiera podido ayudar con el tema de los vértigos. Ah, pues mira, a cual le damos, lo podemos invitar en adelante para que nos ayude a entender un poco más el amplio mundo de los vértigos y los mareos. Uy, pues eso me interesaría mucho, tener ese contacto, Rafa. Muy bien, ya hablaremos con el amigo Jaime, compañero de la carrera y otorrino magnífico de profesión. Pues mira, tengo otra pregunta. Y esta pregunta me ha parecido muy curiosa. No recuerdo, creo que habrá sido una paciente tuya, pero me ha parecido muy curiosa la manera en la que la ha preguntado, porque nunca me la habían hecho, la verdad. Siempre la pregunta que me suelen hacer es asanas para aliviar el dolor, pero no asanas para fortalecer la zona cervical. Curioso, me ha parecido curioso porque... Todas. Claro, todas, sí, pero es que al final responder a esta pregunta, como es tan general, hay que ver qué rango de movimiento tiene esa persona, porque evidentemente... Siempre, por supuesto, es todo muy personalizado, y eso es una de las cosas que más me gusta a mí del yoga a la hora de recomendarlo a un paciente que tiene un problema a nivel de la espalda o a nivel de cualquier otra extremidad, cualquier otra zona.
El yoga es personalizado. Lo que a mí me sale muy bien, a lo mejor para ti no te viene bien. Y a lo que a lo mejor otro usuario le cuesta mucho trabajo, a mí me sale muy bien y no me perjudica. Sí es cierto que hay posiciones, hay asanas que incluyen, pues bueno, el arado, la vela, que Mucho incluyen cuidado. posiciones, una postura muy esforzada, ¿no? Y exige mucho el cuello, ¿no? Igual que las posiciones que están tantísimo de moda ahora con las invertidas, ¿no? Las Sí, invertidas, mucho cuidado con las invertidas. La posición invertida sobre los brazos, sobre los antebrazos y haciendo la vela hacia arriba, ¿no? Sirsasana, creo que se llama la sí. posición. Es una posición que exige un control bastante importante de nuestra musculatura y de nuestro esquema corporal, ¿no? No se trata de hoy es mi primer día de yoga y yo quiero hacer la invertida. Cuidado, No, cuidado Rafa, es que la que, gente piensa, hay una de las claro, cosas que la gente piensa que el Sirsasana es fuerza de cuello. Y es que Sirsasana el cuello tiene que requiere estar la, completamente suelto. bueno, es que requiere que tú tengas todo lo que es la cintura escapular, no Bien solamente fija, flexible, sino fuerte y unos claro. brazos fuertes. Y si tú eso no lo tienes, si tienes esa zona con excesiva tensión, con poca fuerza, poca flexibilidad, al final cargas todo en la cervical. Y ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Yo lo que sí diría, Yo, si yo quisieran, recomendaría en las sí, posiciones invertidas el uso del banquito de inversión, sí es espléndido, eso es espléndido. El porque fit-up, creo que se llama. porque la tracción cervical con el peso de tu cabeza es muy interesante. Que tú te pones con el fit-up, tienes una posición donde estás apoyado a los hombros y tienes la cabeza completamente suelta. Entonces el peso de tu propia cabeza, a Ujú. unos más y a otros menos, le hará un poquito le hace tracción, pero que esa tracción con tu propio peso es fantástica. Porque la tracción cervical es muy interesante, pero controvertida también, cuánta cantidad de kilos hacemos para la tracción. Entonces, poniéndote en una posición invertida en tu banquito, en lo que no sufre para nada y lo único que va a traccionar tu propio peso con tu propio peso, no vas a tener ninguna lesión por tracción excesiva. Y además también sirve mucho y muy bien para descargar la columna lumbar, ¿eh? No Sí, solo sí. para la columna cervical. Todas De hecho, se posiciones de puede, inversión son muy buenas. Rafa, eso se puede hacer también en Iyengar, el yoga Iyengar, te lo enseñan, yo lo he hecho en alguna ocasión, si no se tiene con dos sillas, pero bueno, con ayuda, ¿no? Yo Sí, lo que sí o recomendaría, con dos bloques también te sí, puedes poner boca sí, abajo y poner los bloques aquí, con también dos puede bloques, sí, ayudarte. Pero sí, obviamente si tienes la posibilidad de utilizar el banquito de inversión, el sí, FITAB, espléndido. es muy interesante y de hecho se acaba de unir y Sotgard, que es una paciente mía, Inmaculada, y ella está operada a nivel cervical y yo se lo he recomendado porque me preguntó y cuando me lo preguntó y no me quedé un poco, no sé muy bien, ¿sabes qué hice? Me compré uno Claro, y para probarlo. lo manejo, lo utilizo de forma habitual y he de decirte que a nivel cervical es muy interesante y recomendable. Ujú. Mira, ahora recomendaría, si me dijeran alguna sana, así sencilla, podría decir quizá dos o tres. Una de ellas diría el gato vaca, a cuatro patas, posición cuadrúpeda, siempre teniendo en cuenta la dolencia que tuviera esa persona, pero todo lo que sea trabajo de cuello, sin apoyar la cabeza, lo veo mucho más prudente y ahí el alumno tiene más libertad de movimiento que cuando es algo en el que hay que apoyar la cabeza, ya sea Claro, movimientos hacia pues atrás, yo hacia adelante. recomendaría todas las Curvar asanas que, columna, claro, ¿sabes? Gato pero vaca y vamos. date cuenta que muchos de los pacientes, muchas de las personas que nos están viendo están ellas operadas y tienen alguna fusión lumbar o Claro, alguna fusión cervical. claro. Para ellos, la mejor forma son asanas que están de pie, que no impliquen la flexoextensión, están de pie y que tienen que hacer una activación abdominal, de glúteos, de isquiotibiales. Y una vez que están de pie, ya luego iremos modificando algunas otras, las que están en el plano horizontal, pues puedes hacer hiperextensiones, flexiones con mucha suavidad, pero previamente debemos de haber trabajado mucho y muy bien en posiciones de pie, en posturas de pie erguidos. Cuando hablo de erguido, me da igual que lo haga de pie o que lo haga sentado en una silla, se lo puede Eso iba a controlar, decir, sentado en una pero silla. erguido, con la cabeza erguida.
Ujú. ¿vale? Luego otra, por ejemplo, también que es espléndida, por el tema ese que hablamos antes de la conexión que hay en la cintura, de la cintura escapular, ¿no? Con el cuello, y sería la cabeza de vaca, ¿no? Cuando llevamos el brazo este arriba y el otro Claro, abajo y claro. hacemos esta Sí, posición, esto es espléndido también para liberar también toda esa zona, eso si no lo puedes hacer directamente, puedes una utilizar cinta. una ayuda, una cinta, una telita, un algo, una toalla y nos puede ayudar también para estirar todo. Efectivamente, la cintura escapular es súper importante Mm, porque es la que le ofrece el anclaje a toda la musculatura o a gran ajá. parte de la musculatura del cuello, ¿eh? Ujú. Y luego torsiones, evidentemente, sentados en una silla, lo haría, sobre Sentado en todo. una silla, torsiones Ujú. hacia un lado, torsiones Eso hacia el es. lado contralateral. Y siempre muy importante, cada vez que trabaje una sana en una dirección, trabajar la sana inversa, Sí. la sana que trabaja los opuestos, ¿vale? La musculatura opuesta, porque si solo trabajamos en una dirección, eh, tiene que trabajar la dirección opuesta, ¿eh? Ujú. ¿Has visto lo que acaban de poner, no? Dice, muchas gracias por el directo. Dice dos. Romero, José Romero. Dice, y el que necesite un trauma, que vaya a ver lo que este tío hace magia. Doy fe, saludos. Este es mi amigo Daniel, que lo he operado tanto de las cervicales como de las lumbares. Y bueno, la verdad que está bastante bien. Y me Ujú. alegro mucho que piense así. Me halaga ese comentario. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues no sé si alguna persona, vamos, esas son las dos preguntas que me hicieron. No sé si alguna persona de las que está en el directo quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, Carmen, que te dice que eres un crack, otra paciente Muchas tuya. gracias, Carmen. Carmen es una paciente también operada de las lumbares que está haciendo una recuperación fantástica, haciendo implicada totalmente en el desarrollo de las asanas. Empezó que prácticamente no era capaz de mantenerse de pie y prácticamente la vemos dándonos clases, porque está adquiriendo unas habilidades que me deja sorprendido cuando viene a la consulta. Me dice, mira, yo hago ya esto. Y digo, "Chiquillo, por Dios, por Dios". Qué bien. Vale. Dice, Nos ¿hasta dónde pregunta que vamos? hasta dónde Venga, hacer léele, yoga sin léela. profesor, por ejemplo, siguiendo las clases por algunos canales de YouTube, en especial si ya has sido intervenida. Gracias. A ver, Cuidado. siempre es importante iniciarte en el mundo del yoga, Sí, con un pues de la profesor. mano de un profesional cualificado. Sí, ¿Vale? sí. Otra cosa es que tú en tu día a día, pues un día no puedas ir a hacer tu clase y decidas utilizar pues algunas de las clases que ya están colgadas en YouTube porque tienes ya algún conocimiento, ¿no? Pero yo el hacer una clase sin conocer y tal, y estando operado, yo tendría no sé cómo te diría, tendría mucha eh, precaución, ¿no? Porque te Sí. puedes dañar, es fácil dañarte, es Mm, fácil ponerte a hacer una sana, hacer una posición incorrecta y hacerte daño, no es difícil. Entonces, siempre el hecho de que haya un profesional cualificado que te observe, que te corrija, que te haga las alineaciones precisas, pues eso es indudable que es necesario. Diferente, bueno, lo que ya te digo, pues dice, oye, no puedo porque puntualmente hoy no puedo, voy a practicar, vale. O mira, yo es que llevo 10 años haciendo prat yoga y hoy, pues ahora no puedo, voy a hacer esto, vale. Pero siempre, siempre yo recomiendo iniciarte y desarrollarte siempre de la mano de un profesional, de un profesor que tenga acreditado su capacidad y que te haga tus correcciones oportunas, porque como tú no te ves, tú puedes estar perfectamente emocionado creyendo que estás haciendo tu postura de lo mejor que te sale y crees, pero quizás ciertas correcciones son fundamentales porque a veces con una pequeña corrección que te diga el profesor, mira, aquí, no tanto, claro. aquí, baja un poco el hombro, sube rota el antebrazo, mete el brazo, o una posición de la pierna, no tengas tendencia a abrir el pie, cierra el pie, el muslo, no, intenta rotar el muslo hacia adentro, ¿no? No es lo mismo que tú hagas, por ejemplo, un guerrero con todos los brazos bien tonificados, la musculatura tonificada, que te pongas así y te ves desparramado. ¿No? Que realmente si lo haces mal no va a beneficiarte.
Yo te digo que siempre la práctica, a ser posible, con un profesor guión barra maestro que te dirija, que te guíe, y animo también a todos vosotros, si no la conocéis, a practicar de la mano de Ana, que practica en el Yo 10, en el gimnasio Yo 10 y en la Torre Triana, de unas clases extraordinarias, de las cuales yo también soy alumno Gracias. de ella y practico con ella, aunque también practico con otras compañeras, pero en este caso con Ana practico bastante y muy bien. Pues muchas gracias. Por aquí también han dicho, decía David, Lara Pena dice que bien estar operado de lumbares y estar bien, creí que eso no existía. Y ahora, Silué Santiponce, doctor Periaño, un ejemplo de gran profesionalidad y calidad humana. Bueno, no veas. Bueno, hombre, me alegro que tengan esa forma de pensar hacia mí. Yo no sé si soy un gran profesional o no, lo que sí sé es que me afano por hacer las cosas lo mejor que puedo y alcanzarlo, sobre todo siempre pensando en la recuperación lo más posible del paciente, lo más rápida y en el mayor porcentaje de sus capacidades, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Y nada, que seguimos en contacto y gracias a todos los que habéis asistido, 26 personas, estáis ahora mismo conectadas. Esperamos que Igualmente, hayamos resuelto las dudas y que y os de haya mi sido parte, útil. igualmente, darte las gracias a ti, Ana, por invitarme a participar una vez más en una conversación agradable y distendida y a las veintitantas, 30 personas que han llegado así en un momento dado, pues que hayan tenido la paciencia y las ganas de escucharnos un domingo por la tarde a esta hora. Muy bien, pues nada, Muy un bien, saludo a nos todos. despedimos. Besos a Adiós. todos y hasta la Gracias. próxima.